Segundo bloque de Medical Televisión. Les recordamos que vamos a repetir este programa el próximo domingo a las 11 de la mañana por la pantalla de Multivisión. Nos puede encontrar también como Medical Televisión Salta en YouTube. Estamos en las redes sociales y usted puede realizar cualquier consulta al 11 72 01 0101. Porque ya se encuentra con nosotros la doctora Gabriela del Turco. Ella es neuróloga infantil, está especializada en neurodesarrollo, un tema que nos atrapa muchísimo, porque todos queremos saber qué podemos hacer por los chicos cuando nacen y que sea óptimo su neurodesarrollo. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda tu televidencia. Sí. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarnos y darnos este lugar que es muy importante. Nosotros hemos preparado un informe. Dale. Usted después nos dará una devolución si le parece Perfecto. que está correcto para plantear precisamente la temática de este bloque. El neurodesarrollo infantil es el proceso de desarrollo del sistema nervioso que tiene como resultado la maduración de las estructuras, la adquisición de habilidades como la atención, la planificación, la memoria, el lenguaje, el control motor, entre otras, y finalmente la formación del individuo como persona única. Es decir, el neurodesarrollo infantil es la forma en que el cerebro de un niño se desarrolla a medida que crece. Sin embargo, a veces los niños pueden tener problemas en su neurodesarrollo, lo que puede afectar su capacidad para aprender, comunicarse y comportarse. El neurodesarrollo infantil suele dividirse en etapas que puede depender de varios factores, como la edad o el grado de desarrollo cerebral. Cuando un niño presenta un desfase significativo respecto a la etapa de desarrollo cerebral, es posible que presente una alteración del neurodesarrollo. Algunos signos que podrían indicar que existen alteraciones son el desarrollo asimétrico del movimiento o reflejos, la falta de interacción social o expresión de sus emociones, problemas de lenguaje verbal, entre otros. Uno de los problemas más comunes en el neurodesarrollo infantil es el trastorno del espectro autista. Otro problema común es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. La dislexia es otro problema en el neurodesarrollo infantil. La parálisis cerebral es un problema más grave en el neurodesarrollo infantil. Es importante recordar que cada niño es único y puede experimentar diferentes problemas en su neurodesarrollo. Con el tratamiento adecuado, muchos niños pueden superar los problemas en su neurodesarrollo y tener una vida completamente normal. Y yo me imagino, doctora, que muchas mamás y papás en la casa se están preguntando, ¿hay acciones que podamos hacer para evitar problemas en el neurodesarrollo de nuestro hijo? Primero que nada, entender qué es el neurodesarrollo normal y qué es un trastorno del neurodesarrollo. Ajá. El neurodesarrollo normal son la adquisición de pautas motoras, cognitivas, madurativas, del lenguaje, de la comunicación, de la socialización y de la inteligencia que va adquiriendo una persona desde que nace y los primeros años de vida donde el cerebro tiene su mayor desarrollo, ¿no es cierto? Nosotros nacemos sin saber hacer nada y hasta los 6 años que entramos en la escuela adquirimos lenguaje, adquirimos la deambulación, adquirimos la comunicación, adquirimos la capacidad de aprender sobre todo. Entonces, eso es un desarrollo normal, que un niño vaya cumpliendo con las pautas que uno espera para la edad que ese niño deba tener, ¿no es cierto? Como promedio general, uno espera que un bebé sostenga la cabeza a los 3 meses, sonríe a los 2, empiece a balbucear a los 2, se siente a los 6, camine al año, empiece a socializar entre el año y 2 meses, la socialización más gruesa, ¿no es cierto?, con las palabras, pero la socialización comienza antes y empieza a desarrollarse así en forma paulatina. Este tema del desarrollo lo manejan perfectamente los pediatras, ¿sí? Bien. Un pediatra formado tiene la capacidad de detectar un trastorno del neurodesarrollo cuando un chico por algún motivo externo
puede no cumplir con estas pautas que nosotros esperamos. Perdón, doctora, por eso es la importancia de las consultas periódicas con un pediatra en los primeros años de la vida. Un pediatra o un médico generalista también tiene esa capacidad porque se forman para eso. Entonces, cuando me preguntabas cómo un papá puede ir viendo si su hijo tiene o tratar de evitar, primero que yo recomendaría a todos los papás es tener un pediatra de cabecera desde que el niño nazca, ¿sí? Sin hablar de evitar todos los factores prenatales antes de que el niño nazca para que un chico tenga alguna dificultad como el consumo de sustancias, de drogas, alcohol, todo ese tipo de cosas. Nos detengamos ahí, doctora. Sí. Quiere decir que una mamá que consume sustancias, drogas, alcohol y demás, puede de alguna manera influir en el desarrollo, en el neurodesarrollo de su hijo. Por supuesto que sí, al igual que si tiene algún evento en el momento del parto donde el chico no tiene una oxigenación correcta. Todo lo que pueda afectar el desarrollo normal de un niño desde que se gesta hasta que nazca, o en el transcurso de estos años de vida puede afectar el neurodesarrollo. O sea, tenemos muchos niños que tienen un neurodesarrollo normal, sufren, por decirte, un accidente o alguna lesión cerebral y afectan su neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, todo lo que afecte un cerebro en crecimiento en cierta forma podría dar un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Bien. Volviendo a lo que me preguntabas de cómo un papá puede evitar, es sobre todo con los controles desde que el niño nace hasta que va avanzando y prestando atención un papá que tiene un hijo con trastorno del neurodesarrollo llega a la consulta diciéndote: mi bebé desde los 2 meses no me miraba, mi bebé no sonreía, siempre dormía, le costó caminar, o como hay papás que no prestan atención a estas cosas por diferentes motivos y llegan por una consulta más grosera como estar en segundo o tercer grado y que el chico no aprenda. O sea, por eso siempre digo que si nosotros hacemos atención primaria de la salud, que son los controles cotidianos que deberíamos tener con nuestros hijos desde que nacen durante el primer año de vida, podemos ahorrar un montón porque sabemos que mientras más temprano se diagnostiquen los trastornos del neurodesarrollo, mejores respuestas vamos a tener al tratamiento, ¿no? Doctora, la tecnología que está jugando un rol fundamental en nuestra sociedad y que nos ha invadido prácticamente en todo, ha hecho que hoy vemos cada vez criaturas más pequeñitas, de meses, con una tablet o con un teléfono celular, papás en restaurantes con niños en cochecitos que los entretienen con la tecnología siendo muy pero muy pequeñitos. ¿Esa tecnología influye en el neurodesarrollo? Yo creo que todo lo que dé estímulo al cerebro influye o potencia síntomas, ¿sí? No podemos decir que un chico va a tener trastornos del neurodesarrollo hoy porque estuvo mucho tiempo expuesto al celular, porque eso sería no tener una base científica, porque hoy por ahí hay muchos estudios que se están avanzando sobre esto, pero no tenemos nada científico que nos avale. Pero sí te puedo asegurar que un niño que tiene trastornos en la comunicación, en la socialización y en el lenguaje, como sería un niño con autismo, es un niño que si yo le doy un teléfono potencio esta ausencia de comunicación y esta abstracción de la socialización con el resto de las personas. Entonces, no te puedo decir que provocaría el autismo, pero sí te puedo decir que potencia los síntomas y que obviamente nos juegan en contra porque el chico con el celular se autoexcluye. Ahora, doctora, hay habilidades que hay chicos que tardan más que otros en desarrollar. Sí. Por ejemplo, el habla. Hay niños Sí. que tienen 9 meses, 10 meses y que hablan y nombran a toda la familia. Y tenemos chicos de 2 años y medio que no logran terminar de desarrollar el lenguaje. Niño con 2 años y medio que no logra desarrollar el lenguaje, hablamos de un retraso en el desarrollo del lenguaje. O sea, tenemos que tener presente algunas cosas. Puntualmente en Salta a mí me pasa mucho esto y es de que la gente tiene como muy avalado el trastorno del lenguaje, como que es normal, ya va a hablar, dale tiempo. No, nosotros tenemos pautas que nos van marcando y banderas rojas que nos van llamando la atención en lo que es comunicacional, ¿sí? Entonces, no justificar siempre el trastorno del lenguaje porque ya va a hablar o porque el hermano habló más tarde. No, eso está muy estandarificado. Lo que referías esto de que generalmente los trastornos, o sea que el desarrollo de un niño puede ir variando, eso es real y hay tablas específicas que nos hablan de que un niño se puede sentar entre los 6 y los 8 meses y eso ser normal, ¿sí? Uno no es tajante con los diagnósticos, pero tenemos que ir sumando cosas, ¿sí? Por eso vuelvo al hincapié de la evaluación clínica y donde el papá puede tener la inquietud, pero a su vez lo que es el pediatra darle validez o no es inquietud y ir viendo si realmente tiene un trastorno o no, ¿sí? Bien.
Sí. Le voy a decir a nuestros oyentes que enseguida vamos a ir con el consultorio virtual porque como lo veníamos intuyendo y vamos a tener un montón de consultas. Ahora, ¿hay estudios o test específicos que los profesionales del área le van a realizar a nuestros hijos para saber si hay un problema en el neurodesarrollo? Sí, puntualmente aclaremos que siempre nosotros lo primero y lo más importante en un diagnóstico es la clínica. O sea, lo más importante es tener la clínica del paciente, qué manifiesta clínicamente el paciente, ¿sí? Nosotros el 80% de los diagnósticos los hacemos clínicamente y los estudios los complementamos para avalar nuestro diagnóstico, ¿sí? Cuando un paciente llega a la consulta con alguno de los trastornos del neurodesarrollo, que son muchos, lo primero que hacemos es descartar toda una cuestión orgánica, ¿no es cierto? Que haya algo orgánico que esté provocando este trastorno y que no lo justifique. Y después sí vamos avanzando en todo lo que son test evaluativos, que son test diagnósticos de muchos de estos trastornos del neurodesarrollo que nos ayudan a complementar un diagnóstico clínico, ¿sí? No nos olvidemos que todo lo que es medicina se basa primero en la manifestación clínica del paciente, además de estos test estandarificados que nos favorecen al diagnóstico y que nos permiten determinar muchas veces la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo. Bien, ¿y quién es el profesional idóneo? ¿El neurólogo infantil o hay psicopedagogos que tienen las herramientas o psicólogos Bueno, que nos pueden ayudar? esa consulta me parece muy apropiada porque sucede mucho esto. Los pacientes el niño va a la escuela, la maestra ve una cosa, lo manda a un psicólogo, después lo manda a un psicopedagogo, el psicopedagogo y finalmente llega al neurólogo. Yo creo que la cadena debería ser primero el pediatra que determine o el docente, porque muchas veces es el docente, de ahí debería accederse a la posibilidad de un neurólogo, porque muchas veces llegan poliestudiados o muchas veces sobrediagnosticados o el papá llega con un diagnóstico de mi hijo tiene dislexia, por ejemplo, porque le hicieron un estudio donde consideró el evaluador que tiene una dislexia y no se lo contextualizó clínicamente. Entonces muchas veces puede ser una dislexia acompañada de otras cosas. Entonces lo ideal sería el circuito inicial, un pediatra o un docente que derive a un neurólogo y un neurólogo solicitar las evaluaciones que considere necesarias, ¿sí? Por supuesto que hay psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos altamente capacitados para hacer diagnósticos y son una herramienta fundamental en la evaluación de los trastornos del neurodesarrollo, tanto o más importante que un neurólogo, pero muchas veces el neurólogo tiene esa visión como más general, entonces se va haciendo, yo creo que nadie es como más importante, sino que es un trabajo en equipo donde se debería trabajar en conjunto para llegar a un diagnóstico de un niño, ¿no? Doctora, ¿cuál es el trastorno del neurodesarrollo más común? Y nosotros lo que más vemos, o sea, en estadísticas tenés muchos, pero lo que más vemos, por ejemplo, en el hospital o en el consultorio son los déficits cognitivos, Ajá. o lo que antes se llamaba retraso mental, o retraso mental que puede ser leve, moderado, grave, o déficit cognitivo, leve, moderado, grave, que son chicos con trastornos sobre todo en el aprendizaje. Después se ve mucho el trastorno del lenguaje, que dentro de lo que es el trastorno del lenguaje podemos empezar a ver si este trastorno del lenguaje es trastorno del lenguaje solamente con compromiso del lenguaje o ya tiene un mayor compromiso en la comunicación y en la socialización y ahí vamos al trastorno del espectro autista. En realidad son muchos. Acá me quiero detener un poquito porque me parece importante algo y que se entienda, es que los trastornos del neurodesarrollo no son una enfermedad, ¿sí? Ningún trastorno del neurodesarrollo es una enfermedad. Son condiciones o cosas que no es algo que se adquiere, es algo con lo que el niño nace, con lo que el niño convive y vive el resto de su vida. Que muchas veces no, en realidad nunca lo lleva a la muerte. Bueno, digamos, ¿sí? incluso iba a ir a esa pregunta específica, porque siempre tenemos la esperanza de que en algún momento se subsane ese problema, ¿no? Y se pueda superar. Usted dice que es a ver, por depende vida. a lo que le quiera llamar subsanar o superar. Claro. El trastorno del neurodesarrollo no se cura, ¿sí? Pero sí se modifica y una persona con algunos tipos de trastornos del neurodesarrollo pueden tener una vida cotidiana normal y no todos los trastornos del neurodesarrollo son sinónimos de discapacidad. Por ejemplo, el tan famoso TDAH como lo nombraron recién, o la dislexia, la discalculia, son trastornos del neurodesarrollo con una afectación puntual en determinadas áreas, pero no son sinónimos de discapacidad. Un chico con TDAH no es discapacitado, pero sí necesita de un tratamiento
que no estoy hablando de un tratamiento medicamentoso, sino un tratamiento más bien educacional para poder abordarle el resto de su vida, porque si nosotros no le damos herramientas, son chicos que después en la vida adulta tienen un gran fracaso laboral, social, matrimonial, etcétera, en un montón de aspectos de su vida, ¿sí? Bien. Lo mismo pasa con la dislexia y la discalculia. Entonces, una persona deja de ser alguna vez disléxico o discalcúlico o con tener un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad, no, pero sí puede llegar a tener una vida normal si tiene las herramientas necesarias. ¿Sí? Incluso ser exitoso, y tenemos a lo largo de la historia un montón de ejemplos, miles ¿no? de personas Al respecto. Sí, sí. Ahora, doctora... Distinto es el caso, del déficit cognitivo o del trastorno del espectro autista o retraso global del desarrollo con compromiso cognitivo y del lenguaje, que ahí ya tenemos niños con algún grado de discapacidad y ahí el tratamiento también es para darle una mejor calidad de vida y pueden llegar a tener una vida normal, pero ahí depende mucho del tipo de trastorno y cómo se manifieste clínicamente, ¿no? En este caso de los chicos superdotados, que no sé si se les llama así, ¿también es un trastorno del desarrollo? No se lo encuentra dentro de lo que es el trastorno del neurodesarrollo, pero eso sí son chicos que necesitan muchas veces, porque está muy asociado, por ejemplo, lo del niño superdotado, el de la inteligencia superior con el autismo de alto rendimiento o lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. Sí. Eso no es tan así, porque obviamente un niño con una inteligencia normal, pero con un trastorno del neurodesarrollo como un TEA, como un trastorno del espectro autista, tiene intereses restringidos, tiene dificultades en la adquisición de algunas otras pautas, entonces no puede hacer el uso 100% de su inteligencia. Después están los niños que tienen una inteligencia superior, pero que no entran dentro de los trastornos del neurodesarrollo, que eso ya sería otro tema. A propósito, acaba de ser una aclaración que tiene que ver con Asperger. ¿Ya no se llama síndrome de Asperger? En realidad se usa más el término trastorno del espectro autista de alto rendimiento o condición del espectro autista de alto rendimiento, que básicamente la diferencia que tienen con un niño con un trastorno del espectro autista que no tenga alto rendimiento es que tienen un coeficiente intelectual normal y por lo tanto suelen desarrollar muchas veces el lenguaje de una manera mejor y tienen una mejor expectativa y calidad de vida, digamos. Bien. Ahora, ¿el trabajo sobre el niño con un problema en el neurodesarrollo tiene que ser interdisciplinario? Sí, siempre. Y siempre, esto sí es algo que me parece muy importante, y es que no solo que tiene que ser interdisciplinario, sino que tiene que ser evaluado en función de la necesidad de cada paciente. Muchas veces ante la gran demanda de consultas que uno tiene, siempre mandamos en forma general, vaya tal especialista. Y en realidad creo que el paciente debe ser evaluado en forma individual, porque cada persona tiene una necesidad diferente y en función de cada demanda de ese niño, darle las terapias necesarias. Generalmente, si el niño tiene un trastorno del lenguaje, tiene que ir acompañado de fonoaudiología, si hay algo más conductual, que la mayoría de las veces suele haber, o un tema de baja autoestima, de problemas emocionales, se suele acompañar de psicología, se apoya mucho con psicopedagogía por el trastorno del aprendizaje, hay psicomotricidad, terapista ocupacional, hay un montón de terapias que pueden ayudar a un niño con trastorno del neurodesarrollo. Y a propósito de eso, ustedes, y encabezado por usted, doctora, están realizando una capacitación para profesionales médicos, ¿no? Y del área de la salud. En realidad es a través del equipo de neurología del hospital, y nosotros a su vez trabajamos en conjunto con un equipo de evaluación neurocognitiva. Estamos haciendo una capacitación para todos los profesionales del área de salud y todas las personas docentes que trabajen con niños con discapacidad, basada en todo lo que son trastornos del neurodesarrollo, en temas de actualización de trastornos del neurodesarrollo, las generalidades del trastorno del neurodesarrollo, las nuevas terapias, porque eso también hay muchas terapias nuevas alternativas, que cuánto tienen de verdad y cuánto no tienen de verdad. Y bueno, vamos a hacer la presentación de este programa de evaluación que tenemos a nivel de hospitalario, que empezó post-pandemia en el 2021 en el materno infantil, donde conjuntamente con la doctora Marina Hoffman y con quien les habla, armamos un grupo de evaluación acompañadas de una psicopedagoga y de una fonoaudióloga especialista en neurolingüística para evaluar chicos con trastorno del neurodesarrollo, porque nos había sobrepasado la demanda post-pandemia. Y así empezamos a hacer evaluaciones que nos permitían dar diagnósticos más precoces y de formas más oportunas. Y como tuvimos muy buena respuesta en el hospital, hicimos la misma implementación en 2 centros de salud periféricos de acá de la provincia de Salta. Y así que eso es lo que queremos presentar, los resultados. Los datos van a figurar en pantalla para quienes estén interesados, e incluso enseguida vamos a poner un número de teléfono. Ahora, doctora,
cuando usted hace referencia a que los sobrepasó la pandemia, ¿qué es lo que pasó en la pandemia con los niños en pleno neurodesarrollo? Y la pandemia fundamentalmente alejó de la consulta todo lo que considerábamos o lo que se consideraba en ese momento que no era urgencia neurológica o urgencia en general, ¿no es cierto? Entonces, si yo te tengo que analizar las consultas que nosotros tenemos en forma cotidiana, todo lo que es trastornos del neurodesarrollo es casi el 80% de la consulta que recibimos en neurología, es altísimo. Todos estos pacientes no pudieron acceder a una consulta neurológica, entonces empezamos a ver cuando se reabrieron las posibilidades de consulta neurológica, unas sobresaturaciones de turnos, diagnósticos tardíos, pacientes que se perdieron sin diagnóstico, pacientes que no pudieron llegar a su certificado de discapacidad y acceder a su tratamiento en forma oportuna. Entonces eso fue lo que nos movilizó a poder hacer el proyecto que gracias al apoyo de la gerencia hospitalaria pudimos lograr hacerlo, ¿no? Doctora, tenemos una sección dentro del programa de consultorio virtual. La gente desde cualquier lugar le puede hacer cualquier pregunta que crea pertinente. ¿Los podemos ayudar? Sí, siempre y cuando. Señor director, cuando usted lo disponga, dice, consulta, un nene de 3 años estuvo hace un mes internado por un supuesto enterovirus. 7 días, varios días saturando bajo, salió de alta, pero quedó raro, inestable y hace episodios de apnea y mucho berrinche. Nos asusta bastante. ¿Nos puede dar alguna recomendación? Le dice José. Bien, en principio, José, es evaluar bien, primero, todo niño que estuvo internado y pasó una situación de estrés y de internación y que estuvo grave y que sintió la situación de la internación, son chicos que hacen lo que se llama un estrés postraumático. Entonces es muy común que veamos chicos posterior a una internación con un trastorno de la ansiedad, de angustia, de irritación, que quedan muy irritables. Entonces evaluar conjuntamente con el pediatra, creo yo, si esto es pasajero, momentáneo, débil puede quedar posterior a una infección viral, o sea que yo no me asustaría tanto si veo que esto es pasajero. Ahora, si esto persiste en el tiempo, consultaría con un neurólogo infantil. De todas maneras, creo que todo lo que es una hipoxia, cuando yo hablo de falta de oxigenación cerebral, siempre me refiero a eventos graves donde el chico requiere una reanimación avanzada para la oxigenación, por un paro cardiorrespiratorio o algo así. Una hipoxia que se resuelve con una colocación de oxígeno no es una oxigenación que pueda afectar el cerebro, no al menos en un niño de esa edad, claro. Por ahí sí en un neonato, ¿no? Y por ahí a los adultos nos influye la internación, como nos descoloca y nos pone mal por un montón de tiempo, me imagino que los niños también, yo creo que no olvidarse de eso, o sea, uno crea que el niño estas cosas no generan conflicto y no, vemos muchos pacientes con estrés postraumático muy severos. Acá hay una televidente que dice, buenas tardes, tengo un neno con retraso madurativo que lo está perjudicando bastante la escuela, me imagino que es lo que nos quiere decir, y hace referencia a cómo conseguir un turno para que lo vean en el Hospital Materno Infantil en el área de neurología. ¿Será, doctora? Sí, en principio, si el paciente tiene 7 años, no hablamos ya de un retraso madurativo, ¿sí? No se usa más ese término en un niño de 7 años. Ya después de 7 años tendríamos que hacer una reevaluación y estos son los pacientes que yo me refería que se consultó a los 4 años y después aparecen mucho tiempo después sin un diagnóstico específico. Cuando uno habla de un retraso madurativo, no hablamos de un diagnóstico de por sí, sino que siempre hay que buscar qué genera ese retraso. Si uno analiza la frase retraso, no se cumple con las pautas madurativas y algo tiene que estar generando ese retraso. Entonces, para consultas, para sacar turnos para evaluación o por turno neurológicos, el número del 0800 que está ahí en pantalla, que se lo pasé recién. Bien, perfecto. Que ahí se sacan los turnos y de ahí se solicita turno con neurología y también se solicitan los turnos de evaluación cognitiva para los centros de salud periférica. Doctora, mire esta pregunta. Tengo una nena de 2 años que no habla, hace mucho berrinche y se golpea la cabeza en el suelo. ¿Qué puede ser? Y bueno, es muy difícil hacer diagnósticos de esta manera, pero sí creo que si un niño de 2 años tiene un trastorno en la comunicación, en la sociabilización, en el lenguaje, no tiene un juego simbólico claro, que es el juego imitativo, no tiene interacción con pares, ya sea de su misma edad o más grandes, siempre tenemos que tener presente la posibilidad de un trastorno o una condición del espectro autista. De todas maneras,
no me parece pertinente hacer un diagnóstico de esta manera. Creo que si tenemos estos síntomas, claro, hay que consultar. Esa es la recomendación. Ante Exactamente. este síntoma hay que consultar con un profesional. Porque uno puede hablar en generalidades, pero quizás claro, analizando la individualidad del niño encuentre otras cosas, ¿no? Nos hemos quedado sin tiempo, pero quiero responderle a Belén, que está en Metán. Dice que su hijo va a primer grado, no se concentra en las tareas. Cuando no puede hacer algo, se enoja. ¿Qué puede hacer? Bueno, primero que nada, evaluar si el no concentrarse en la tarea va acompañado de algún otro tipo de síntoma. Por ejemplo, si el niño no solo no se concentra en las tareas, sino que no se concentra en ninguna condición en la casa, si el niño en la escuela no presta atención, no pierde todas las cosas, ir analizando la situación de cada niño como para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a veces están tan asociados estos síntomas, no es distraído de un TDAH, no es tan simple hacer un diagnóstico de un TDAH. Para poder asegurar que un chico tenga TDAH, tiene que tener afectado varios ámbitos de su vida, no solamente la escuela o no solamente la tarea con su mamá, porque muchas veces el chico puede no hacer la tarea porque la está haciendo con la mamá y en la escuela es perfecto y le va muy bien. Entonces hay que analizar la individualidad de cada niño, pero si hay síntomas que llaman la atención como padres, siempre consultar. Yo creo que no hay nada más acertado que la intuición de un padre. Si el padre tiene una situación que lo aflige, algo puede llegar a tener ese niño y siempre lo mejor es consultar. Estaba tratando de ver rapidito porque son un montón los mensajes y nos hemos quedado sin tiempo, y muchos tienen en común que los chicos se golpean la cabeza contra el piso cuando están enojados o en algunas situaciones. ¿Esto es normal? A veces cuando hay un mal manejo de emociones o cuando hay un mal manejo de la frustración, el paciente suele tener conductas de autoagresión, ¿sí? A mí no me gusta hablar de normalidad o no normalidad, porque decir si es normal o no normal me parece que lo estamos estigmatizando por ahí. Lo que sí creo que si ese síntoma genera conflicto en el papá porque cree que eso viene asociado con otra cosa, vuelvo a lo mismo, consultemos. Pero no hablemos de normalidad o anormalidad. Me parece que sí, no es habitual que un niño se golpee, pero hay que ver en qué contexto, por qué se golpea, qué es lo que hace cuando está contento, qué es lo que hace, cómo se comunica, exactamente eso, ¿sí? Doctora, muchísimas gracias por haber venido a Medical Televisión. Seguramente lo vamos a estar invitando nuevamente. Está con nosotros en el piso también José Luis Ángel, un colaborador de tanto las comunicaciones, la prensa en general, como de los profesionales médicos y del hospital, a quien les voy a hacer llegar todos estos mensajes, a los que nos dicen que tienen alguna dificultad para conseguir turno en el 0800, porque tengo varios reproches por acá, para que nos diga cuál es la información que les tenemos que hacer llegar y así de alguna manera ir acortando, ¿no? Perfecto. Formas. Bueno, te agradezco mucho la invitación. Espero a todo el profesional de la salud que tenga ganas de participar de nuestras jornadas. Estas jornadas son el día 21 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Las inscripciones también están en el graph que está ahí abajo. Entran al área operativa norte y ahí buscan jornadas de trastornos del neurodesarrollo. Ahí pueden inscribirse desde el momento hasta el 20 de abril aproximadamente, y son jornadas gratuitas con la intención de capacitar a los profesionales y ayudarnos entre todos, en realidad. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos encontramos el domingo a las 11 de la mañana. Gracias por estar allí. Perfecto. Buenísimo.